Ya te di el... Estamos ya El grabando, permiso, entonces bienvenido. bueno, muchas gracias. Gusto verlos nuevamente a todos. Una alegría volvernos a encontrar ya una de las últimas 3 clases que compartimos. Penúltima clase de acá y después nos queda una última y ya la clase de taller o de trabajo para poder meternos manos a la obra con lo que fuimos aprendiendo y ya dejarlos de cara al trabajo final. Em, bueno, les comparto pantalla. No sé si están viendo pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, estamos viendo tu pantalla. Bien. Y están viendo la presentación, ¿verdad? ¿O les aparece de arriba la ventana No, de no, otra cosa? perfecto, estamos viendo tu presentación. Bien, perfecto. Bueno, la idea es entonces avanzar con esta clase y bueno, hacer la trivia como hacemos siempre con el contenido de lo que vimos hoy. Como veníamos desarrollando, estamos en el sexto módulo. El sexto módulo habla de la transformación digital de los agronegocios previo al trabajo final integrador. Y en la clase de hoy estamos en la clase de incentivos rurales, incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión. Un tema súper interesante, un tema relativamente novedoso, no con tanta historia y trayectoria, todo el mundo del founding de empresas y de startups, con muchas palabras que por ahí les suenen y otras que no tanto, y cosas entretenidas para aprender. La idea es, para darle otro significado al título, para entender más vulgarmente de qué estamos hablando cuando hablamos de este título, hablamos del ecosistema de financiamiento de una startup. Cómo una empresa nace y consigue capital para desarrollarse a lo largo de su vida. Las distintas etapas, algunos conceptos interesantes y algunas interpretaciones de cómo es esa realidad que viven las empresas. Para empezar, como siempre, tenemos una breve introducción, que veo que no está funcionando. Ahí está. Eh, una breve introducción, más que nada porque nos metemos en un mundo de palabras complicadas, eh, de palabras en inglés, que muchas veces desconocemos, muchas veces no, y suenan raras, y siempre me gusta poner un video introductorio entretenido para que se preparen con buena vibra para la clase. Así que les comparto este. Okay, people. La importancia... Okay, ¿Se people. escucha bien, no el sonido? Sí se Para escucha que bien. escuchen el sonido Okay, del video, people. ¿no? Sí, Bien. perfecto. La importancia de este brainstorm es aumentar los leads, hacer un call to action, mejorar el networking, marketing one-to-one y sobre todo tener un buen brief. No entiendo. ¿Estoy hablando en chino? A ver, ¿cuál es la parte que no entendiste? Cuando dice lead, networking, call to action, ¿no es más simple que hable en español? Te recuerdo que así hablan los exitosos. Y nosotros queremos ser exitosos. Es que es fundamental para triunfar. Por ejemplo, ¿cómo le dicen ustedes a la hora de colación? ¿Cómo le dicen a la hora de colación? Es que nosotros preferimos seguir diciéndole hora de colación. No se dice así. Hora de colación se dice lunch. La verdad es que no nos gustan mucho esas palabras. Preferimos hablar como personas normales. No recuerdo haber pedido tu feedback. Es que ahí me pierdo. ¿Qué es feedback? Opinión. ¿Y para qué le dice feedback? ¿Por qué no le dice opinión? Desde ahora estás out of project. Vete, ASAP. ¿ASAP? ¿Qué es ASAP, no cacho? As soon as possible. ¿Qué, wea? ¡Estás desvinculado! ¿Qué es desvinculado? Que está despedido, que lo acabo de echar. Ya. Y es mejor decirle desvinculado. Estamos en una oficina FAA. ¿Qué es FAA? For your information. Hagamos un break. En este workshop tipo brunch, les quiero dar algunos tips de vocabulario para mejorar nuestro branding. En Instagram, jamás decimos historia, decimos story. No se dice que los dos ganen, se dice win-win. No se le dice el weón que ve las redes. El término exacto es community manager.
Dime algo intelectual. Te voy a hacer un placement. Oh. Lo importante en este B2B es lograr un buen engagement. Para eso haremos un tracking dirigido a su target. Habla muy bonito. Hay que trabajar con él. Su idea es una mierda, pero habla hermoso. Con ustedes, el hombre más intelectual del mundo. Hoy estoy con el hype en las nubes y como el CEO de esta company les quiero decir que no importan las buenas ideas o hacer el trabajo bien si no tienes un vocabulario intelectual. ¡Grande CEO! ¡Inclusive! ¡Damos un story! ¡Seco! ¡Es muy exitoso! ¡Sí! Bueno, parecen todas las palabras que fuimos dando en estas clases. Espero que no me hayan sacado mano así después de las clases. Pero yo suelo tener este tipo de devoluciones de los clientes o de las reuniones que tenemos, de por qué no lo hablamos en español, por qué no decimos más claras las cosas. Es difícil a veces salirse del lenguaje que usa la industria eh, y no repetir los términos tal cual vienen. A veces no tienen traducción, otras veces uno se acostumbra. Me parece que es un video bastante representativo de lo que pasa en la industria, tanto del marketing como del founding, que de vuelta digo en inglés. Y a veces hay cosas que es más raro traducir que repetir. Y ahí Cindy dice, yo soy ese que despidieron muchos términos raros, Alexander dijo, está muy bueno. Y bueno, lo otro era de antes. Bueno, la idea es tener un puntapié, una intro a los temas de los que vamos a hablar hoy. Hoy es una clase repleta de términos en inglés, repleta de conceptos a nivel mundial. El mundo del financiamiento o del fondeo de empresas viene de ecosistemas originalmente ingleses, o americanos, mejor dicho. Estados Unidos es la meca de la financiación de capital, es uno de los países, o tal vez el país donde más capital se reúne, donde más startups tecnológicas surgen y donde existen y operan dos de los mercados más grandes del mundo, que son NYSE y Nasdaq. NYSE es New York Stock Exchange, es la bolsa de comercio de acciones más grande del mundo, donde operan las compañías más grandes como John Deere, IBM, Coca-Cola, etc. Y Nasdaq, que es el mercado electrónico más grande del mundo, donde operan las compañías tecnológicas, como podría ser Mercado Libre, Amazon, eBay, PayPal, Airbnb, etc. Nosotros hoy vamos a meternos un poco en ese mundo. Venimos hablando de los negocios de AgTech y del nacimiento de nuevas tecnologías. Todo el crecimiento de este sector viene impulsado por la necesidad de mayor alimento, pero con el motor del capital. El capital va detrás de las grandes oportunidades y al ser el AgTech un sector de alto potencial y de mucha oportunidad, aparece el capital y empieza a ponerle nafta a los distintos proyectos y a las distintas investigaciones para que se transformen el día de mañana en innovaciones que cambien los mercados, la forma en que funcionan ciertas. El Ok, punto de people. partida La importancia de esta clase ya lo vimos, lo voy a repetir porque es uno de los puntos que nos tenemos que llevar de ambos módulos, es el por qué. Hay un gran autor que se llama Simon Sinek, que da conferencias que les recomiendo seguir en charlas TED, por ejemplo. Simon Sinek sugiere que antes de empezar cualquier diseño de negocio, de marca, o de incluso de uno mismo, deberíamos empezar con el por qué. La primera pregunta que deberíamos hacernos debería ser el por qué. El explicar por qué vamos a hacer algo es el fundamento central que después le dé contenido al resto. Y el porqué de este curso y el porqué del AgTech en general tiene que ver con el crecimiento de la población.
La estadística dice que vamos a ser 9.100 millones de personas en el 2050. Eso implica un crecimiento de 3.000 millones de personas. Para alimentar esa cantidad de personas se requiere aumentar la producción de alimentos en un 60%, y ese es el desafío más grande que motiva todo lo que está pasando en el ecosistema AgTech. Ahí Natalia dijo muy bueno lo de Simon, sus libros son geniales, me alegro que hayas leído, coincido totalmente, hay libros muy buenos de Simon Sinek. Pero bueno, este es el gran porqué que alimenta, ¿no?, el desarrollo de este ecosistema. Si hacemos un poco de historia, esto también ya lo vimos y lo repaso, si hacemos un poco de historia, la agricultura ha pasado a lo largo de su historia por distintos avances. Primero, transicionó el hombre de la caza y la recolección a una agricultura permanente en un mismo lugar. Después aprendió a almacenar alimentos, permitió un crecimiento de la población. Después incorporó máquinas a la producción agrícola y automatizó tareas. Después incorporó cambios en la genética y en nuevos químicos y fertilizantes para la producción de alimentos. Después modificó semillas y cultivos para hacerlos resistentes a plagas, a sequías, a inundaciones, etc. Y estamos transitando el tiempo de la revolución AgTech o la revolución digital, que tiene que ver con el salto que hace la agricultura con la incorporación de tecnología, uno de los cambios tal vez más disruptivos que ha tenido la agricultura en su historia. Todas estas instancias pueden ser denominadas o han sido mencionadas como revoluciones. ¿Qué son revoluciones? Conjuntos de cambios agrupados que se combinan entre sí, se potencian entre sí y hacen de un procedimiento, una industria, una cultura, un país, viva un salto significativo en sus niveles de distintas variables, ¿no? Bueno, todas estas revoluciones nos traen hoy a lo que podemos llamar la cuarta revolución o la revolución digital, que es lo que el agro está viviendo. Punto muy importante, como decíamos antes, la digitalización medida a lo largo de distintos sectores o de industrias diferentes nos muestra que la agricultura es el hermanito que camina lento, es el que viene atrás de todo en la fila y no le alcanza el paso a otras industrias que ya han digitalizado gran parte de los negocios. Poníamos el ejemplo de que los pasajes de avión, por ejemplo, casi no se venden si no es de manera digital. Los hoteles, las habitaciones de hotel casi no se alquilan o reservan si no es a través de Internet. Y así otras industrias han reemplazado procesos analógicos o de papel por procesos digitales más interactivos. La agricultura viene más rezagada en esto y sigue dependiendo todavía de un montón de procesos analógicos y sigue utilizando un montón de papel, no por usar papel, el insumo físico, sino como representativo del proceso tal cual era anteriormente. ¿Con qué tiene que ver la digitalización? Con la convergencia de distintas tecnologías potenciadas entre sí. La biotecnología, la alta tecnología, la tecnología de los alimentos y las tecnologías limpias o clean tech se combinan entre sí para generar nuevas categorías de agrotecnología que cambian la forma en que produce alimentos el mundo. Nuevos sistemas de producción, mecanización y automatización de labores, genética y protección de cultivos y animales, manejo de grandes datos y agricultura de precisión, software que permiten gestionar y administrar servicios de información y educación al productor agropecuario, plataformas de compra-venta, servicios tercerizados, donde se encuentran oferentes y demandantes,
tecnologías en la cadena de logística y la distribución de alimentos, productos y servicios alimentarios innovadores y bioenergías y biomateriales. En general, en casi todos los casos, estamos hablando de tecnologías que surgen para otros propósitos, que surgen en otras industrias, pero que son aplicadas a la agricultura y combinadas entre sí para lograr nuevos niveles de sustentabilidad y capacidad productiva. Veíamos el mapa de compañías tecnológicas que van cambiando la forma en que produce un establecimiento agrícola. Ahí tenemos las categorías irrigación, sensores, robótica y drones, marketplaces o plataformas, agricultura de precisión y análisis predictivo, manejo del establecimiento, plantas de próxima generación, veíamos la otra vez los cultivos verticales, los cultivos urbanos, y manejo de animales, como las categorías preponderantes y en las que se organiza habitualmente el conjunto de startups que se van generando. Les comparto otro video que nos muestra un poco la producción o la organización de un país. Si mal no recuerdo, tuvimos la oportunidad de ver una parte o algo en otra clase. Creo que alguien me lo había pedido, si mal no recuerdo, no sé si estoy usando mal la memoria. Pero les comparto, a ver, y ustedes me dirán. Es cortito, así que de todas maneras vale la pena verlo. Cuenta cómo Alemania promociona y fomenta el desarrollo del mercado agrotecnológico allí. Voy de vuelta con los subtítulos. Ah, the life of a farmer. All you need are a piece of land, some luck with the weather, and the right equipment. A pitchfork can come in handy, but these days, not as much as a tablet. More than ever, today's agriculture is about managing and exploiting information. Smart farming, ag-tech, or digital agriculture, whatever you want to call it, Germany is leading the way. That reflects Germany's historical strength in the field. In 2017, Germany had the world's largest agricultural equipment industry with a market share of a little over 19%. It was worth just shy of 10 billion euros. Back then, the amount of venture capital flowing into agtechs was a mere 11 million euros, but within 2 years, that number had shot up to 96 million. So, what kinds of innovations are we seeing? Let's start with some of the traditional industry heavyweights. Tractor maker Fendt, now in its 90th year, has developed a software suite to connect fields and business offices. Equipment manufacturer Claas, founded a century ago, currently operates a farm management platform. 365 FarmNet connects up machine manufacturers, herbicide and fertilizer producers, breeding companies, feed suppliers, and livestock farmers. Meanwhile, other companies are getting into farm equipment as a service, leasing expensive machinery instead of selling it. Climate change makes it more important than ever to increase agricultural efficiency and environmental friendliness. Drones, machine vision and AI, sensors and blockchain technologies can all help farmers get the most out of their land and conserve natural resources. Well, Germany has the largest agricultural equipment industry in the world, but these companies are now reinventing themselves with new software-based business models and intelligent automation technology. And at the same time, we're seeing a rapid increase in venture capital funding into German digital farming startups. So this is a very promising market for investors to look at. And farming isn't even exclusively rural anymore. In addition to the money given to agtech startups, narrowly defined, London's Atomico and other investors have put more than 90 million euros into Infarm, a Berlin-based company that creates modular farms for urban areas. So you see that farming today is anything but staid and traditional.
And who knows what effect disruption from the corona crisis will have on how we get our food. Give a shout to Germany Trade and Invest at gtai.com if we've grown your interest in this fertile German market. And we'd love a thumbs up if you liked this video. Till then, we wish you sunny skies and happy harvests. Bueno, mucho de lo que se habla en este video es de lo que vamos a tratar en esta clase, sobre todo desde el punto de vista del financiamiento y de cómo fluye el capital hacia estas innovaciones. Edwin, te escucho. Sí, al ver estos videos de los países súper desarrollados como Alemania, me veo bien chiquito poder hacer esas cosas, ¿verdad? Yo sé que la disrupción, la tecnología y todo eso son cambios nuevos, ¿verdad? Pero la realidad de nuestros países y más de El Salvador es como que no tenemos esos accesos a financiamiento, pues. Y entonces mi mayor pregunta que la hice en la clase anterior era, pues, ¿cómo puedo hacer un modelo de negocio, un plan de negocio innovador si no tengo tanto financiamiento? Pues de a poquito sí se puede ir haciendo, ¿verdad? Pero no es como esos grandes ejemplos que pones tú, pues, de tecnología y de Oliver Seiler, del director de mecánica y electrónica y tecnología, donde el conocimiento también es sumamente distante al conocimiento que tenemos nosotros en nuestros países, ¿no? Por eso te digo que a mí me cuesta, o sea, y lo planteo así, que sí, entender el concepto de incubadoras y aceleradoras, pero con un financiamiento no tan elevado, para que pueda resultar en las pequeñas empresas. Te entiendo, Edwin, entiendo el punto de vista y te agradezco una vez más la participación, como siempre, y a todos los que participan les agradezco enormemente. Entiendo lo que vos decís, uno ve estos ejemplos y estos casos de empresas que tal vez reciben millones de dólares de financiamiento para desarrollar una tecnología y que están en partnership con empresas que fabrican maquinaria agrícola hace cientos de años, y parece un poco lejana la historia de lo que uno puede vivir en el día a día. Yo afortunadamente participé de una startup desde el momento cero, que era una startup que tenía algo de financiamiento, no era una startup que partió de cero, pero fui mentor de una aceleradora, una incubadora, una aceleradora de AgTech, y participé de rondas de mentoreo de startups apuntadas a AgTech, y participé colaborando desde Digital Jam con otras startups desde el lado del marketing que partían absolutamente sin financiamiento, a puro pulmón, y tuve la suerte de compartir coworking. Coworking son esos lugares donde hay muchas personas trabajando, cada uno en su tema, de distintas empresas. Esos espacios colaborativos. Tuve la suerte de compartir espacio de escritorio con dos chicos, dos desarrolladores, que fundaron una empresa que se llama Audacity, que sirve para procesar data de establecimientos agrícolas, para tomar mejores decisiones y demás. Y pude ver cómo ellos estaban solos, primer laburo, 21, 22 años, desarrollaron esta solución, se la proveyeron a un jugador grande, a una multinacional, se la vendieron a la solución, pero mantuvieron ellos los derechos de desarrollo, y después replicaron esa solución, la vendieron a otra gran empresa, después se asociaron con una tercera empresa, hicieron una solución con otro nombre nuevo, y hoy por hoy van por la tercera aplicación que desarrollan, con mucho éxito, y puedo dar fe que no tenían ninguna espalda atrás, ni ningún apoyo atrás, así que tengo la suerte de haber estado cerca de
de empresas que recorrieron el camino sin salir de una cuna de oro, como también hay otras que no, ¿no? Hay algunas que nacieron en cuna de oro, como decimos acá, con la espalda ancha y con mucho permiso de equivocarse. Lo bueno que tienen en estas oportunidades, donde el mercado potencial es el mundo entero, es que cualquier idea bien ejecutada, cualquier buena idea, perdón, bien ejecutada, tiene un valor de mercado altísimo y por ende es susceptible de recibir capital. No es necesario contar con el capital en un comienzo para desarrollarlo. Sí es necesario tener una muy buena idea, un gran equipo y suerte en el camino. El que dice que no hay suerte en este camino es mentira, o por lo menos de mi punto de vista. Obviamente que a la suerte hay que acompañarla con mucho trabajo, con talento, con inteligencia, pero he visto equipos que no partieron de los ejemplos que muestra este video. Y no tiene tanto que ver de dónde sale uno, sino hacia dónde va y qué capacidad logra demostrar en el desarrollo que se va haciendo. Con esto, estoy lejos de decir que es fácil o que es muy probable. Es absolutamente complejo, difícil, y es una carrera que están corriendo muchos, con muy buenos equipos, con mucho talento, y pocos sobreviven. Ahora vamos a hablar bastante de esto. Pero no creo que sea una limitación tan grande en el mundo de hoy por hoy, el lugar de donde se parte. Obviamente que puede haber alguna ventaja para aquel que surge de otro lado, sí, pero también la oportunidad es mucho más grande para un chico, un desarrollador en El Salvador, que para un desarrollador en California, que al lado de su emprendimiento seguramente tiene que dejar un laburo importante, un sueldo grande. En cambio, en nuestras realidades probablemente la relación de riesgo sea mucho más a favor del startup o de un éxito como estos. Pero entiendo el punto de vista, Edwin, y te agradezco lo compartas. Acá para avanzar un poco con la clase, vemos un indicador de cantidad de emprendimientos en la región. Cuando dice la región se refiere a América Latina y el Caribe, y cuenta desde el 2005 hasta el 2018, es un gráfico un poco desactualizado tal vez, la cantidad de startups que se registraron oficialmente dedicados a tech o agro y tecnología. Fíjense la tendencia hacia arriba, exponencial, en la cantidad de startups, desde 64 empresas trabajando en esto allá por el 2005 a casi 500 empresas en el 2018, un crecimiento de 10 veces la cantidad. Esto habla obviamente no solo del interés de los actores o de los emprendedores en este sector, sino también del capital, porque los emprendedores tampoco se tiran de cabeza a piletas donde no hay agua. Entonces, es la combinación de emprendedores buscando desarrollar soluciones tecnológicas y capital que fluye hacia las mismas. Analizando este escenario de startups y de crecimiento de agrotecnología, podemos ver también la distribución geográfica y nos encontramos para esa misma etapa con una distribución bastante desigual en Latinoamérica, donde Brasil aporta casi la mitad de estas empresas que veíamos en el listado, o apenas más de la mitad, perdón, y Argentina aportando en segundo lugar la mitad de lo que aporta Brasil en cantidad de empresas, que no quiere decir que sean cantidad de capital, ¿no? Pero en cantidad de empresas al menos sí. Chile en tercer lugar con la mitad de startups que Argentina, y después ya el número empieza a achicarse bastante con jugadores como Colombia, Perú, México y Uruguay, muy residual de América Central, Ecuador y el Caribe. Este escenario de distribución se ha mantenido a lo largo del tiempo, obviamente que tiene que ver con un aspecto de superficie geográfica y de cantidad de población,
pero podemos ver que Chile, con una superficie también pequeña y una cantidad de población pequeña, pero con políticas activas pro emprendedurismo y políticas de reglas claras y facilidades para el financiamiento y cuestiones impositivas, también ha logrado una participación bastante activa en este ecosistema. Y del otro lado, México, por ejemplo, con una población enorme y una superficie también grande, con una participación bastante baja en cantidad de empresas. Esto nos da algunos primeros indicios de la importancia de la conformación del ecosistema emprendedor, del ecosistema de financiamiento, entendido no solamente por la existencia o no de startups, sino por la existencia de instituciones que acompañan el desarrollo, de bancos, de organismos gubernamentales, de instituciones educativas, etcétera, que colaboran en el desarrollo de este sector. En cuanto a áreas de desarrollo, o sea, ¿a qué se dedican estas startups? Nos preguntamos. Vemos a la cabeza de la dedicación la Big Data y la agricultura de precisión. O sea, el manejo de grandes datos y la agricultura de precisión concentran gran parte o la mayoría de los desarrollos de AgTech. Siguiente área de desarrollo, software de gestión y servicios de información y educación al productor agropecuario, todo lo que es software para la gestión de establecimientos agrícolas, allí está concentrado. Y en tercer lugar, las plataformas de servicios tercerizados de financiamiento, o sea, plataformas que unen compradores con vendedores, tercer lugar. Cuarto lugar, empresa dedicada a la genética, a la protección de cultivos y animales. Quinto lugar, empresa desarrollada soluciones de mecanización y automatización. Sexto lugar, tecnologías orientadas a la creación de productos y servicios alimentarios innovadores. Séptimo, tecnología en procesamiento, logística y distribución de alimentos. Octavo, bioenergías y biomateriales. Noveno, nuevos sistemas productivos. Ahí tenemos los botoncitos de colores que nos dan una idea de la magnitud que tienen ciertas agrupaciones o categorías en comparación con otras con muy pocos competidores. Acá volvemos a mencionar algunos ejemplos de Latinoamérica, ordenados también por categoría. Pusimos algunos ejemplos como CIMA, AgroFi, AgroAds, AgriRed, en las otras clases. Y les comparto acá otra presentación de alguna de estas empresas para que nos saquemos un poco la duda de qué se trata. Vamos a ver mi lote de Corteva, por ejemplo, que no lo vimos la última vez. Que muestra todo el proceso de registro. Para hacer seguimiento de un campo en particular y las distintas parcelas del campo. Cómo el software le permite tomar mejores decisiones de aplicación, económicas, de productividad. Que la idea era más que nada conocer otro de los ejemplos, y ya nos metemos en la vida de cada una de estas empresas, en la vida financiera o económica o de fondeo,
de cada una de estas empresas para entender cómo es su ciclo de vida o su ciclo de financiamiento visto de las diferentes etapas. Este es el gráfico más interesante que le voy a presentar hoy del ciclo de financiamiento de una startup. Acá encontramos resumido gran parte de la historieta que vamos a descubrir hoy, que tiene que ver con cómo consigue capital una empresa y cómo se va financiando a lo largo de su crecimiento hasta la salida a mercados públicos. A lo largo de la presentación de izquierda a derecha vamos a ir viendo las diferentes etapas y vamos a ir mencionando algunos detalles de esas etapas. Voy a mencionar acá simplemente las etapas y los pasos entre cada una. Después vamos a revisar conceptos más específicos de cada una de estas etapas y detalles. Una startup empieza su financiamiento en una etapa de pre-semilla. La etapa pre-semilla viene previo al capital semilla, que es el que se considera, así como la semilla da luz a una planta, el capital semilla es el que permite el nacimiento y crecimiento de una empresa. El capital pre-semilla le da tiempo y recursos a un equipo emprendedor muy mínimo y muy básico para abocarse a un proyecto, estudiar su factibilidad y eventualmente largar un fondeo, una recopilación de fondos. En esta etapa pre-semilla, en general aparecen los Friends, Families and Fools, siempre significado con 3 Fs, Friends, Families and Fools, que esto traducido son amigos, familiares y tontos. Quiere decir la plata fácil, digamos, la plata que es relativamente fácil de conseguir, que son los que permiten que el emprendedor pueda analizar mejor la idea y ver cómo la va a desarrollar. A partir del capital semilla, que es el primer capital formal que empieza a recibir una startup, aparece lo que vemos ahí en rojo, denominado como el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es la etapa en la que el 95% de las empresas van a quebrar. Esta es una realidad triste, pero real. El 95% de las empresas, con ideas de negocio no probadas, innovadoras, que se van a jugar a suerte su posibilidad en el mercado, enfrentan un escenario dramático. Tienen que cruzar un desierto lleno de riesgos, lleno de amenazas, del que solamente 5 empresas van a poder contar su paso y el resto va a quedar ahí en esa etapa. Ese Valle de la Muerte tiene que ver con el nacimiento de la empresa, su consolidación como modelo de negocio y la validación en el mercado. Durante esa etapa del Valle de la Muerte vamos a tener 2 etapas de financiamiento, el capital semilla y el capital post-semilla o pre-serie A, en el caso de que antes de una serie A la empresa pudiera recaudar nuevamente fondos. Una vez que la empresa se consolida y tiene un producto mínimo viable aceptado y validado, empiezan las series de inversión que suelen organizarse como serie A, serie B, serie C y serie D más, o las que siguen. La serie dramática y generalmente recordada, hito en la evolución de una empresa, es la serie A, que es la serie primera, la primera ronda de inversión en la que aparecen capitales de riesgo, denominados venture capitals, que son los que realmente van a validar si la empresa vale lo que dice valer y que van a apostar un capital para su estadio temprano de crecimiento. La serie B va a revalorizar y a reafirmar esa ronda de inversión, consolidando el precio al que se vendió el capital de la empresa en una primera instancia, o incluso mejorándolo, que es lo esperable para los capitales de riesgo. En la primera mitad de este gráfico, los actores que van a estar incorporando capital a esta startup
tienen que ver con aceleradoras, inversionistas ángeles, amigos, familiares y tontos, y algún capital de riesgo, pero de tipo semilla, en una primera instancia. A partir de allí, ya la segunda etapa, van a venir los capitales de riesgo y algunas posibilidades de financiamiento alternativas, como son los fusiones y adquisiciones, ahí está mencionado como M&A, Merger and Acquisitions, o las alianzas estratégicas. Estas amistades entre empresas en las que una empresa, en general la empresa grande, multinacional, incorpora capital a una startup que lo requiere y el startup le ofrece un modelo de innovación que la multinacional o empresa grande no puede abordar con su estructura y con su complejidad. Todo el camino de financiamiento de una startup evoluciona hasta que llega el tiempo del IPO. ¿Qué es el IPO? Una Initial Public Offering, una oferta pública inicial, en la que la compañía abre al mercado su capital accionario y le permite a los inversores privados adquirir una parte de la compañía en un modelo absolutamente transparente, visible para todo el mundo y abierto. Es decir, la compañía no elige más su capital, su composición accionaria, sino que el mercado va a decidir la compra o no de las acciones de las que estamos hablando. A partir de ahí, la empresa cotiza en un mercado público y su capital accionario y su valor de mercado empieza a ser fruto de una puja diaria entre quienes quieren las acciones y quienes las quieren vender. Eso es lo que se denomina el capital de una empresa o lo que vale una empresa en el mercado, que es la multiplicación del valor de las acciones por la cantidad de acciones que están en el mercado. Bueno, este es como la gran foto, la foto panorámica, pongámosle, del ciclo de financiamiento de una startup y lo que probablemente tengamos que recordar siempre que volvamos a hablar de este tema. Vamos a meternos un poco más en detalle en algunos de estos puntos o sectores de los que estamos hablando. Hago una aclaración, Martín Pueyrredón, el director del programa, me pidió sumarse a la clase de hoy, la última media hora, yo ya se los había adelantado, para hablar un poco de lo que va a ser el trabajo final integrador, que apenas él me avise, lo voy a por acá. Bueno, espero que nos encuentre redondeando la clase para poder sumar ese tema y esos puntos a la clase de hoy y ir sacando esas dudas. Bueno, lo que tiene que ver con familiares, amigos y tontos, suena en general a un regalo, a un capital de libre disponibilidad que uno puede devolver cuando quiera, que está libre de todo riesgo, que no suele ser reclamado y muchas veces otorga libertad para tomar decisiones. Muchas veces se termina pareciendo más a el modelo de esta publicidad que les comparto. Yo te presto la plata, A ver si si se somos entiende. familia. Yo te presto la plata, si somos familia. Charlamos un poquito las condiciones y listo. Mira, los primeros tiempos no voy a tocar el tema. Por ahí te hago sentir un poquitito incómodo con algunos comentarios. Al tiempo me voy a empezar a meter a ver en qué gastas la plata. Si salís de vacaciones, si salís a comer mucho afuera. ¿Sabes qué me gustaría? Que cuando viajo al extranjero me vengas a buscar al aeropuerto. Y por último, cuando nazca la nena, ¿qué pasa si le ponemos Nélida como mamá? Eso es oro. Mantengamos la familia unida. Mejor pedir un superpréstamo a Santander Río. Te damos desde 3.000 pesos y lo empezás a pagar a los 90 días. Bueno, Santander Río, un banco para tus ideas. Ahí el banco ofrece un préstamo para salvarse de esa situación. Yo no sé si el banco va a ser una realidad tampoco tanto mejor que la de este financiamiento. Siempre el mejor financiador del crecimiento de una empresa es el precio que pagan los clientes. O sea, siempre que los clientes estén dispuestos a financiar mi crecimiento, mi empresa va a ser sana y yo voy a tener la libertad para tomar el rumbo
y la dirección que yo quiera. En la medida que empiezo a incorporar capital de terceros, sobre todo capital que asume propiedad sobre la compañía, más difícil va a ser tener libertad para tomar el rumbo de lo que yo quiero que la compañía haga o hacia dónde quiero. Bueno, la primera etapa esta de familiares, amigos y tontos tiene un poco de todo, ¿no? Se ponen en riesgo relaciones humanas en general importantes y íntimas a merced de proyectos en los que el capital o el capitalista, perdón, que invierte el dinero, en general poco conoce. Entonces aparece en la composición accionaria de la compañía una opinión no validada, no certificada, no calificada, que a veces suele jugar en contra de la capacidad de crecimiento y desarrollo de la compañía, y que en la medida de lo posible suele ser un buen consejo evitar este capital no capacitado, sobre todo si tiene aspiraciones de conducción o de intervención en el rumbo de la compañía. Después aparece otro actor importante en la vida de las startups. Cuanto más desarrollado el mercado, cuanto más desarrollado el país, más importante es este actor, que son las incubadoras. Como concepto, las incubadoras son organizaciones diseñadas para ayudar a nuevos proyectos de emprendedores que se encuentran en la fase de ideación a desarrollarse mediante un programa de capacitaciones, coaching y servicios complementarios como espacios de oficina. Básicamente, lo que hace una incubadora, al igual, o sea, la incubadora, la palabra incubadora, es un espacio controlado, monitoreado y administrado en el que un ser vivo puede desarrollarse con protección del ambiente externo. Así funciona una incubadora de un bebé, es un espacio liberado de riesgos y con un ambiente controlado para que el bebé pueda crecer más rápido y sin riesgo. La incubadora en el mundo de las empresas intenta lograr un esquema similar, intenta ofrecerle un entorno de riesgo controlado, lo cual en algún aspecto es muy difícil, o sea, difícil liberar de riesgos a una compañía, pero sí es posible ofrecerle algunas facilidades. Hay caminos que debe recorrer una startup o una empresa que nace, que ya lo han recorrido muchas empresas, y la incubadora suele tener know-how y personal capacitado para por lo menos poder formar o capacitar a esta empresa naciente en aquellos pasos que va a tener que dar para que los dé con éxito y que pueda desarrollarse. Adicionalmente, suele ofrecerle facilidades para la generación de contactos, para la incorporación de clientes, para la incorporación de capitales inteligentes a la compañía, y muchas veces colaboran con la gestión de espacio físico para el trabajo, que suele ser un costo que la compañía muchas veces prefiere ahorrar, sobre todo en una instancia temprana. Como lo dice la palabra incubadora, requiere que la compañía esté en una instancia muy temprana, es decir, que sea la metáfora de un bebé, para que la incubadora realmente tenga sentido en la vida de la empresa. La incubadora suele desprenderse de la compañía una vez que alcanza cierta dimensión, dándole lugar a otros jugadores del mercado de capitales. Como decía antes, la incubadora suele ser más activa, y más desarrollada cuanto más desarrollado es el mercado, y suele haber más cantidad de incubadoras cuanto más desarrollado el mercado. Es común que las incubadoras tengan áreas de especialidad, es decir, que haya incubadora especializada en industria de tal tipo o en soluciones de tal tipo, porque conoce más el paño y puede aportar más valor y puede evaluar mejor el riesgo para incorporar capital o recursos en cada una de esas compañías. Siguiente jugador que aparece en la vida del financiamiento son los inversores ángeles. Un inversor ángel, angel investor o business angel, es una persona que invierte dinero propio en startups o empresas con alto potencial de crecimiento a cambio de acciones, equity se llama,
con el objetivo de obtener un alto retorno de inversión. Vamos a repasar un poco los detalles. El inversionista ángel, se le dice ángel porque en general suele ser un jugador solitario, una persona que invierte su propio capital. La palabra ángel proviene de un uso originario del concepto, que eran inversores que invertían en obras de teatro. Cuando un artista quería desarrollar una obra de teatro, el inversor que vivía en las zonas más altas de la ciudad bajaba a la ciudad, entre comillas, ¿no?, a financiar esta obra de teatro, y era posible la obra gracias a un inversor ángel que confiaba en ella. Eso se trasladó al ecosistema emprendedor y al mundo de los negocios fuera de lo artístico, y el concepto de inversor ángel se mantuvo, a pesar de no tener esa referencia geográfica, pero sí como un posibilitador o un habilitador de una empresa que antes hubiera sido imposible. Lo que hace el inversor ángel es quedarse con una parte del capital accionario, o sea, un porcentaje de las acciones. La acción en todo este mundo del financiamiento se denominan equity, y lo que espera un inversor ángel es un alto retorno de su inversión. No espera una renta, no espera dividendo, no espera honorarios, sino lo que espera es poder vender sus acciones por varias veces el capital que ha invertido. ¿Por qué varias veces? Porque el inversor ángel, perdón, perdón, tuve dos estornudos al hilo. Porque el inversor ángel, al igual que gracias Natalia, al igual que los inversores de riesgo, saben del valle de la muerte por el que va a tener que pasar la compañía, y sabe que muchas de sus inversiones en otras compañías van a fracasar. Por ende, espera que la compañía que no fracase le pueda repagar el capital perdido en las compañías que no van a prosperar y algo más como para hacer la diferencia. El inversor ángel suena como alguien celestial caído del cielo con toda bondad. La realidad más cercana es un sujeto habilitador de una empresa, que las alas que le da vuelo a la compañía son sus dineros, sus capitales, que son los que le van a permitir a la compañía operar y desarrollarse. Cuando decimos operar, decimos desarrollar su producto mínimo viable, contratar un equipo, alquilar un espacio físico, desarrollar su estrategia de posicionamiento en el mercado, etc. Pasamos a otro jugador, dueño del capital y decisor de este paso, que son los venture capitals, los capitales de riesgo. Los capitales de riesgo hacen inversiones de capital para adquirir una participación en el accionario de compañías pequeñas o de mediano tamaño, normalmente startups, y son inversiones ejecutadas por firmas de VC. Acá ya no hablamos de inversores ángeles, de personas individuales, sino que hablamos de grupos de capitales, capitales de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Porque invierten en compañías en estadios tempranos, no en super early stage o iniciales, como hablábamos antes del incubador y demás, pero sí en compañías que todavía tienen que escalar su modelo de negocio para crecer a escalas globales, desde realidades más geográficas o locales. La realidad de estas inversiones es que se habla de montos grandes, son inyecciones de capital significativas y que muchas veces cambian la vida o el desempeño de una compañía. Una startup suele rezar y renegar bastante hasta que llega la inversión de capital. La inversión de capital le da tiempo para el desarrollo, le da disponibilidad de recursos y demás. Del lado derecho dice cómo es, y hay un engranaje donde dice Venture Capital. La realidad es que una inyección de capital rara vez
está sujeta a una libre disponibilidad de acción, o sea, el CEO o el consejo directivo de una startup difícilmente va a poder disponer de ese capital para hacer lo que quiera y probablemente deba rendir cuentas constantemente para las próximas inyecciones de capital o bien para cumplir con los requerimientos y con los acuerdos o propuestas de resultados que propuso al momento de recibir el capital. Abel dice, ellos suelen tener una tesis de inversión y cuando la startup pasa sus filtros, invierten buscando una rentabilidad de 10x o más para que una sola de las startups de su portafolio pague las inversiones hechas en otras tantas que no lograron escalar. Exactamente, cada una de las empresas de Venture Capital tienen su ecuación de riesgo y todas pretenden recuperar lo que ya saben que van a perder en otras. Nunca saben en cuál van a perder, obviamente, porque si no, no invertirían, pero siempre están buscando empresas que tengan el potencial de multiplicar por 10 su inversión y no de generar un interés o un ingreso adicional, porque de esa manera no podrían nunca pagar las pérdidas de las otras compañías, en las que probablemente pierdan el 100% de su capital. Pasando a etapas, o sea, hablando de... Gracias, Abel, por el comentario. Tenemos, hasta acá vamos bien, pregunto, ya que Abel me hace ese comentario, ¿vamos bien? ¿Me vienen siguiendo? ¿Alguna pregunta, algún ejemplo? ¿Participaron de algún proceso de inversión o tuvieron algún conocido participante? Todo nuevo para mí, dice Cindy. Todavía no te depositaron $1.000.000 en una cuenta, Cindy. Bueno, ya va a llegar. ¿Algún otro ejemplo? Gracias, Cindy, por la respuesta. Me levanto un segundo que voy a prender la calefacción porque me está dando frío. Pero sigo acá. Los escucho yo. Yo me voy con los auriculares, así que sigo acá. Más o menos por acá, dice Nairobi, más o menos que recibiste $500.000. O más o menos a qué te referís. Abel dice, conozco múltiples emprendedores que sí, al igual que inversionistas. Buenísimo, está cerca del objeto de estudio, digámosle. Y Nairobi, bueno, si querés comentar el más o menos que no entendí, bienvenido. Decía antes, estamos revisando actores y pasamos acá a pensar en una de las etapas de una ronda de financiamiento, la ronda pre-semilla. Abel dice, más adelante veremos cómo nos va cuando apliquemos aceleración. Qué bueno, vas a aplicar una aceleración, Abel. Qué bueno, muy interesante. Después nos podés contar, si querés, nos contás del desarrollo si nos da el tiempo. Acá en esta primera ronda de financiamiento pre-semilla hablamos de inversores por menos de $200.000. Siempre cuando hablamos de montos, tenemos que hacer la aclaración de geográfica y temporal. Los montos tienen sentido en ciertos lugares, son altos para otros y bajos para otros, y depende del momento. Hay momentos en los que el capital de riesgo abunda y es relativamente más sencillo conseguir financiamiento, y hay tiempos en los que es muy difícil conseguir financiamiento y los montos por ende se achican notablemente. Ahí Edwin dice de consultoría que los servicios que realizaban me hacían emprender, pero de transformación digital y agricultura digital aún no. Bueno, Edwin, capaz que se viene. Gracias por compartir la experiencia. Volviendo acá a la etapa esta, hablamos de foco en MVP. ¿Qué es el MVP? Ahí está en inglés, Minimum Viable Product o mínimo producto viable. El mínimo producto viable es un término muy importante en esta clase, porque es lo que define la existencia o no de
de un mercado potencial. Si yo tengo un producto, hay algo que puedo vender y por ende puedo evaluar quién es mi mercado potencial y quién puede ser el cliente que me compre. Hasta que no tengo el producto mínimo viable, no tengo un objeto susceptible de ser adquirido y por ende otra vía de financiamiento que no sean mis propios inversores o mi propio capital. Entonces la carrera inicial es por lograr el mínimo producto viable que yo pueda testear en el mercado, si al mercado le interesa y si lo va a adquirir, como para entrar en una etapa ya más de desarrollo de producción en masa o depende de qué se trate el producto, ¿no? Pero necesito ese mínimo producto viable para comercializar. Una vez que tengo el mínimo producto viable, o en el camino de desarrollo del mínimo producto viable, voy a pasar a una ronda de financiamiento semilla. La primera ronda de inversión de fondos de este capital semilla o de ronda semilla va a venir de familiares, amigos y tontos y inversores ángeles, y se hablan de montos de entre 300.000 y 600.000 pesos, dólares, perdón, y seguramente esto esté enfocado en el mínimo producto viable, o sea, continúo desarrollando ese elemento que voy a poder comercializar, y ya empiezo a pensar en la adopción, es decir, cómo voy a lograr que la comunidad target o la comunidad objeto adopte mi solución o mi tecnología o mi producto. Conceptualmente, esta ronda semilla lleva la idea de una startup hacia la tracción inicial, y ahí podríamos incorporar el desarrollo del MVP, contratar los primeros miembros del equipo, realizar algunos experimentos de mercado. Sin embargo, salir de esta etapa implica un espectro largo de logros. Es común que una startup, perdón, levante más de una ronda semilla antes de llegar a su serie A. Llegar a la serie A es un hito bastante importante, bastante difícil de lograr y suele ser un camino que requiere más de una ronda de inversión semilla antes de llegar a él. Yo tuve la suerte de participar en AgroFi, del lanzamiento y de ver varias rondas de financiamiento, incluso la serie A, y después ya no participaba más de AgroFi cuando AgroFi tuvo su serie B, incluso su serie C, y va por más, que sigue creciendo. Y tuve la suerte también de participar de Groupon, donde en Groupon transcurrimos no solamente el financiamiento de varias series, sino el IPO, el lanzamiento a oferta pública inicial. Hicimos un gran festejo en la oficina el día que la acción empezó a cotizar en Nasdaq, allá por 2012, si mal no recuerdo. Bueno, seguimos entonces. De la ronda semilla pasamos a etapa siguiente, la serie A. Si de hitos o de momentos memorables en la vida de una startup hablamos, la serie A es como el lugar al que las empresas quieren llegar, ¿no? Después, ya más desarrolladas y grandes, probablemente sea el IPO. Ahí dice, pero bien, IPO en Nasdaq. Escucho la campanita en mi cabeza, dice Abel López. Sí, súper interesante, muy divertido. Obviamente yo fui parte del equipo de Argentina, el IPO fue global, así que nada, lo vivimos un poco de costado, pero bueno, nos fuimos parte, así que fue una linda historia. Ahí Abel mencionaba el IPO y yo decía, en la vida de una empresa, tal vez podamos decir, la serie A implica escuela, o sea, terminar la secundaria, se graduó, recibió su serie A, y el IPO es recibirse de una carrera. Ninguna startup piensa en su IPO durante los primeros años de vida, porque está obsesionado en su serie A. Y ninguna empresa que ya ha pasado por su serie A no está pensando en el IPO
a posterior, en generalidades, ¿no? Hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, cualquier empresa que decide recorrer el camino de financiamiento y este ciclo del que les hablo, vive sus primeros años de vida pensando en la Serie A y su siguiente año de vida pensando en el IPO, y bueno, ya después del IPO toda una gestión distinta que empieza. La Serie A tiene que ver con una primera ronda de inversión de fondos provenientes de Venture Capitalists. Es cuando empiezan a aparecer fondos de inversión en el financiamiento del capital. Hablamos en Estados Unidos de rondas de 10 a 15 millones de dólares y en Latinoamérica de 5 y 10. Acá, si se ponen a investigar y buscan ejemplos, van a encontrar miles de excepciones. O sea, hay empresas como Rappi o como Pedido Ya que han levantado más dinero que esto y empresas que levantaron mucho menos, pero como en promedio podríamos pensar en estos valores. Y acá el foco de la compañía ya no es más, no tiene tanto que ver con el MVP, o sea, el mínimo producto viable. Acá el producto ya está consolidado, ya está maduro y adoptado por el mercado, pero necesita escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Multiplicar su tamaño sin cambiar demasiado de forma. Si está en un país, ir a 10 países, si está en una región, ir a más regiones, si está en un idioma, ir a otros idiomas, sin modificar demasiado el modelo de negocio, sino como copiando y pegando por un montón de mercados nuevos. Acá abajo les comparto la noticia de la ronda de inversión Serie A de Agrofy. Agrofy cerró la ronda de capital más importante de e-commerce para agro en Latinoamérica. Esta fue una ronda de 6 millones de dólares y esto habrá sido... Uy, soy malísimo para los años, pero yo creo que esto fue en el 2015, supongo, 2016. Le puedo pifiar esto, perdóneme el pife, pero calculo que por ahí. Pasada la Serie A, es muy simple, viene Serie B, es una segunda ronda de inversión de fondos de capitales de riesgo. Venture Capital son capitales de riesgo. El foco sigue siendo la escala, lo que está buscando en este momento el capital es replicar la empresa y multiplicar su mercado y sus ingresos. Y acá tenemos la noticia de la Serie B de Agrofy, que fue la más grande en AgTech en Latinoamérica, que fue por 23 millones de dólares. Y ahí el objetivo que mencionaba la compañía era lanzar nuevas categorías y continuar la expansión regional. Si mal no recuerdo, en ese momento Agrofy estaba apuntando ya a Estados Unidos y ya estaba posicionado en casi todos los países de Latinoamérica y Caribe. Otra fuente de financiamiento, otra salida potencial de la compañía en su vía de financiamiento, de consecución de capital de riesgo, son las fusiones y adquisiciones. M&A, Merger and Acquisitions en inglés. De vuelta, la adquisición de una compañía pequeña por una compañía grande puede tomar varios formatos. Suele interpretarse o imaginarse como una lluvia de dinero en el que los desarrolladores o emprendedores venden la compañía, sus cuentas bancarias explotan y son ricos. La realidad, parecida a lo de la derecha, en el que el dinero que reciben estos emprendedores se transforma en una especie de esposa o de cerrojo en su capacidad de movimiento, porque no suele darse que las adquisiciones sean en capital en efectivo, sino que estén atadas al cumplimiento de ciertos logros a lo largo del tiempo. Es decir, yo no compro una compañía por tanta plata. Ay, perdón. Me agarró resfrío. Salud. Gracias, Natalia. Gracias, Sim.
Gracias, Alexander. Yo no compro una compañía y el equipo emprendedor se desprende de ella y yo soy dueño de sus activos, de su oficina, de su equipo y demás. Yo lo que compro es una empresa operando. En general lo que estoy comprando es el flujo de ingresos que espero que esa empresa tenga a futuro. Por ende voy a esperar que el equipo emprendedor que la está llevando adelante se haga cargo de sostener ese flujo de ingresos proyectado y por ende le voy a atar los pagos de la compra o de la adquisición al desempeño de la compañía a lo largo del tiempo. Solo a modo de ejemplo, cuando trabajé en Groupon, Groupon Argentina fue fundado por 4 emprendedores que tenían 23 años y eran mis jefes. Yo tenía 2 años más, tampoco era muy grande, pero tenía 25. Y me acuerdo que mis jefes me jodían del sueldo que yo tenía, o sea, el sueldo sexual que yo percibía, porque yo ganaba premios por facturación mensual, y yo en ese momento nos iba muy bien, la empresa estaba en franco crecimiento, tenía premios grandes, y ganábamos buen dinero a fin de mes, y los emprendedores tenían todos sus ingresos atados a la venta de esta compañía que se terminaba de concretar en los próximos años, en 1, 2 y 3 años, y atado a los objetivos. O sea que ellos en el mes a mes ganaban menos dinero que nosotros, que éramos los empleados de la compañía. Lo cuento como anécdota y como ejemplo del formato que toman muchas veces estas adquisiciones y fusiones. La fusión es más complicada aún porque la fusión implica la vinculación de equipos desconocidos entre sí, con objetivos distintos y cultura distinta, en una misma compañía. Algo que suele ser complejo y que suele generar bastantes fricciones. Pero bueno, no deja de ser una vía de financiamiento de aquellas compañías que no han logrado el financiamiento por vía de capital de riesgo privado. Acá aparece otro formato en el ciclo de vida de una empresa, que son las alianzas estratégicas. Hay veces que una startup no logra el financiamiento, no logra recaudar los fondos que necesita para crecer, y tal vez la vía más atractiva que encuentra para su crecimiento o desarrollo es el de las alianzas estratégicas. En general suele aliarse con jugadores del mercado ya consolidados, que le facilitan ciertos pasos, y aportarle a estos jugadores consolidados una capacidad de innovación o una capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías que el consolidado no puede lograr. Suena como el costado izquierdo, como el abrazo ese fraternal de 2 amigos. Suele ser algo más complejo, por lo mismo que decía antes, las fusiones, porque implica integrar culturas muy distintas, formas de trabajo distintas en una misma compañía. Piensen en todo lo que pasa en una empresa, hasta a qué hora llegan los empleados, o si se escucha música, o cómo van vestidos, a la hora de integrarse con otra compañía, todas las fricciones que generar en el trabajo. Sea que compartan lugares físicos o no, eso es irrelevante. Bueno, a modo de resumen, antes de sumarlo a Martín a la clase, podríamos resumir las etapas, las características de la ronda de financiamiento. En la línea de arriba podemos ver las distintas etapas: pre-semilla, semilla, post-semilla, serie A, serie B, serie C. Y a la izquierda, algunas preguntas o disparadores de contenido para ordenar un poco la información y que les sirva a modo de resumen de lo que estamos hablando. Vemos cuándo levantar capital, qué tracción de dinero estamos hablando, de quiénes proviene el dinero, para hacer qué es el dinero, el tamaño promedio de una ronda y cuál es la evaluación pre-money de esa compañía. La evaluación pre-money quiere decir cuánto vale la compañía antes del dinero.
O sea, cuánto vale la compañía antes de recibir la inversión de capital. Eso es lo que se supone. Obviamente, una vez que la compañía recibe capital, probablemente valga más. Pero previo a esa inversión, ¿cuánto se supone que vale la compañía? Para cada una de las etapas hay algunos valores relativos que suelen sostenerse y que suelen describir estas etapas. El capital presemilla supone levantar capital en el momento de la idea y en el momento del MVP pre-ingresos. O sea, el mínimo producto viable todavía no está facturando y yo tengo una idea. La atracción de ingresos es insignificante, o sea, no estoy facturando, la compañía no está facturando nada. El dinero proviene de amigos, familiares, aceleradoras y fondos semilla. Lo que quiero hacer es construir el MVP y un equipo de trabajo. Probablemente recaude menos de $200.000 y la compañía no vale más de $2 millones y menos de $500.000 en este estadio pre-semilla. Siguiente estadio en el que la compañía ya está en un capital semilla, lo que voy a buscar o cuando voy a buscar levantar capital va a ser el lanzamiento del MVP. O sea, necesito un mínimo producto viable para este capital o un MVP con ingresos. Necesito estar facturando entre 5 y $30.000 mensuales. ¿De quién va a provenir el dinero? De inversionistas ángeles y fondos semilla. ¿Qué voy a buscar hacer? Invertir en crecer y pulir el mínimo producto viable. La ronda va a ser de entre $300 y $600.000 y la evaluación de la compañía va a estar entre $3 y $5 millones antes de recibir la inversión. Siguiente etapa, post-semilla o pre-serie A. Ya estoy en una instancia de... Se llama Product Market Fit, pero podríamos decir... ¿cómo traducir Product Market Fit? Cómo el producto encaja sería la traducción, pero quiere decir, se corresponde con el mercado, pongámosle, que le queda bien al mercado, que el producto satisface la necesidad del mercado en estadio temprano. O sea, yo estoy validando que el producto al mercado le sirve. Estoy traccionando o recibiendo ingresos mensuales por entre $10 y $50.000 y voy a empezar a recibir capital de fondos semillas y fondos serie A. ¿Para hacer qué? Para alcanzar una temprana escalabilidad, o sea, demostrar que mi producto, que mi mercado puede crecer sin demasiado esfuerzo, y voy a levantar entre 1 y 2 millones de dólares con una evaluación de capital de entre 5 y 10 millones de dólares. Y después empiezo con la serie A, serie B y serie C, donde lo que va a cambiar va a ser el momento de levantar capital. Voy a tener que tener un product market fit demostrado, o sea, tengo que demostrar que el mercado valida y aprueba mi producto, que lo quiere utilizar. Voy a tener distintos niveles de ingreso y voy a estar recibiendo en las 3 etapas fondos de Venture Capital o fondos de serie A, serie B y serie C. Siempre voy a estar buscando escalabilidad y rentabilidad y preparando en la última instancia, en la serie C, preparando hacia un exit. Un exit quiere decir o una fusión o una adquisición o una IPO, que es el lanzamiento a una oferta pública inicial. Ahí Luis dice, Luciano, ¿podrías hacer una identificación rápida de las características que hacen que una startup de las otras hace que destaque y se convierta en exitosa? Si han logrado identificarlas, claro, como ejemplo la empresa que mencionó del sistema. Claro, sí, obvio. Obvio. Ahora vamos a eso. Bueno, distintos niveles de financiamiento y de valor pre-money de la compañía. Hay 2 términos que aclaro más. La serie B propone una métrica de medición del éxito que es LTV, la relación LTV a CAC mayor a 3:1. ¿Qué quiere decir eso? Que el lifetime value
tiene que ser 3 veces el costo de adquisición de un cliente. El lifetime value es el valor presente de los flujos de ingreso de la vida útil de un cliente. O sea, todo lo que mi compañía va a ganar en la vida útil de un cliente tiene que ser 3 veces el valor de lo que me cueste adquirir ese cliente. Lo que me cueste adquirir al cliente implica todos los esfuerzos de marketing, las comisiones de un vendedor, el sueldo de un vendedor, el desarrollo de un financiamiento para la compra, etc. Y en términos económicos, necesito estar cerca de la rentabilidad. Recién en una serie B voy a empezar a pedirle a la compañía que esté cerca de ganar dinero efectivamente al final de los papeles. Y en la serie C tengo que tener claro un camino a un éxito. O sea, nadie va a poner dinero en una tercera ronda de inversión de capitales de riesgo si no hay un plan claro y cercano hacia una oferta pública inicial o hacia una fusión o adquisición concreta. Este gráfico yo también se lo sugiero guardar, es muy útil para entender lo que está viviendo cada compañía en cada una de esas etapas. Y como último concepto, el IPO, Initial Public Offering, oferta pública inicial. Acá tenemos la foto de Mercado Libre cuando empezó a cotizar en el Nasdaq, que es la oferta pública inicial, es la primera vez que la compañía ofrece sus acciones al público en general y el mercado se hace propietario o dueño de las acciones simplemente comprándolas en el mercado. Antes de pasar al ecosistema, quiero responder la pregunta de Luis, que decía característica que hace una startup se convierta en exitosa y se ha logrado identificarla. La respuesta podría ser súper extensa, pero la voy a concentrar en algunas cosas que me parecen más representativas. Una de las características fundamentales que tiene una compañía exitosa o que la diferencia de otra es el equipo emprendedor. No hay ningún capital de riesgo, incubadora o aceleradora que no ponga el 90% de su decisión enfocado en si el equipo emprendedor es capaz de lograr un éxito o no. Porque el equipo emprendedor puede tener una mala idea y si es bueno, la va a transformar. Puede tener una mala ejecución y si es bueno, la va a mejorar. Pero un equipo emprendedor que no tiene talento, que no es compatible entre sí, difícilmente pueda mutar y transformarse en algo que funcione en algún momento. Entonces, por sobre todas las cosas, una startup exitosa tiene un equipo emprendedor talentoso. Y cuando digo talentoso y compatible, quiero decir, tiene los roles fundamentales que necesita una organización para funcionar bien cubiertos. O sea, tiene alguien que puede ocuparse de lo comercial, alguien que puede desarrollar el producto y alguien que puede ser administrativo, organizar algo administrativo para que la cosa funcione. Y si no, tiene cómo lo va a funcionar. Y tiene un equipo que sabe trabajar entre sí, que se puede sostener y apoyar mutuamente a lo largo del tiempo. Y no hay compatibilidad entre eso, difícilmente esa startup tenga posibilidad de éxito. Aspecto siguiente a considerar una startup exitosa a diferencia de la otra, tiene un producto o un servicio cuyo foco es un mercado potencialmente global. Necesita que el tamaño del mercado sea lo suficientemente grande para justificar una inversión que en el 95% de los casos va a fracasar. Por ende, si no fracasa y tiene éxito, tiene que generar un crecimiento exponencial. Por eso el mercado objetivo tiene que tener una escala, si no global, realmente grande. Otro punto que mencionaría es el producto tiene que tener tracción monetaria real. Quiere decir, no solo tengo que validar la adopción del producto en el mercado, sino la susceptibilidad de los clientes de invertir en ese producto. Si hay tracción monetaria, significa que los clientes están validando el producto con su propio dinero. Y ese es el voto más grande que espera un inversor acerca de un producto o un servicio. Diría que recortaría ahí las características comunes. Después aparecen cosas distintas y que varían en distintos sectores. Pero en esas tres cosas,
diría que está el foco de todo. Un producto validado por el mercado, un equipo talentoso y que pueda trabajar en conjunto, y un mercado potencial enorme. Ahí sería como gran parte del trabajo hecho para seleccionar una startup exitosa. No sé si, Natalia, vos te veo ahí con Gaba, no sé si lo viste, si ya está Martín, si no sigue un poco Sí, más. sí, Martín ya está conectado. No sé si nos Ah, no lo escucha. había visto. Sí, 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 ahí ya lo vi, ya lo puse como Ok. coanfitrión. Martín, hola. Martín, hola Martín, ¿cómo andás? Si no estás listo, puedo seguir un tema más. Hola, Tengo dos temas, pero vos, como vos quieras. bueno, si quieres continuar con los dos temas para no cortarte, porque en realidad es No, una no hay problema, no hay intervención. problema. Era por si vos estabas No, redondeando no, algo, no. Martín. Si ya estás, dale, No, metele. no, no. Básicamente quiero aprovechar primero, antes que nada, presentarme. Soy Martín Pueyrredón. Eh, Estoy con algunos problemas de señal, pero espero que me puedan entender. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí. Bárbaro, bárbaro. Bueno, mi nombre es Martín Pueyrredón, estoy como director del programa AG Fruit Tech para el programa Senior. Y básicamente me encargo de toda la parte de coordinación que tiene que ver con los docentes, fundamentalmente, así como el armado de contenidos en conjunto con el docente, en este caso Luciano Tirelli, que nos viene acompañando ya hace un buen rato y que, como ustedes pueden ver, tiene un expertise y un conocimiento por demás, comprobado y bueno, donde nos traslada sus competencias Gracias. de una manera muy efectiva. Esta coordinación la hago de manera conjunta también junto con Natalia, con todo el equipo de administración del E-Commerce Institute, para dejar en claro que esto es un trabajo de construcción de conocimiento que vamos armando también con ustedes. Así que para mí es un placer poder verlos y poder estar acá para charlar un rato con ustedes, porque quiero comunicarles algunos temas que tienen que ver con el programa en sí y que tienen que ver con ustedes, más que nada sobre la finalización de este programa. Así que aprovecho he estado escuchando algunas clases, así que aprovecho para poder saludarlos a todos, porque los tengo con nombre y apellido aquí presentes. Está Cindy, un gusto saludarte, Cindy. Un gusto, Alexander. Está Vania, Julio, Nairobi, qué interesante nombre, ¿no? Elizabeth, Luis Villegas, Julio Mora, Edwin, Vladimir. Entonces, Javier Francisco. Para mí es un gusto poder saludarlos y poder verlos. Quería conocerlos, quería darles un saludo y comunicarles un poquito cómo vamos a terminar, cómo vamos a ir llevando el programa, este programa de AG Food Tech sobre el final, el programa Senior, cómo lo vamos a culminar. Y el programa Senior se culmina con un trabajo final integrador. El trabajo final integrador vendría a ser como una especie de una tesina, pero no tan estricta como tal, pero sí que es abarcativa de todos los conocimientos que ustedes han adquirido, tanto en los módulos centrales comunes como en los módulos centrales específicos. Y fundamentalmente va enfocado hacia aquellas aptitudes y competencias que deben tener de dominio ustedes que han cursado este programa, para poder evaluar proyectos relacionados con AG Food Tech y que tengan el criterio y la capacidad y los conocimientos como para poder analizar estos proyectos y entender la profundidad, la capacidad que tengan, la proyección, la viabilidad que ellos puedan tener, su sustentabilidad también dentro del ecosistema, para que de esa manera puedan tomar decisiones al respecto, si el proyecto es viable, si ese proyecto goza de salud, digamos, económica, es sustentable, y si está en concordancia con los requerimientos de los mercados en los cuales ustedes se desarrollan. Entonces, esa es la idea del trabajo final integrador que le estamos proponiendo, que va a manejar una serie de consignas
que ustedes van a dominar, que ustedes dominan, y que van a expresar dentro de ese trabajo final integrador, que trata fundamentalmente de que puedan aplicar conceptos y consignas básicas de evaluación de proyectos relacionados con AG Foodtech, ¿ok? Con negocios de agronegocios y con negocios de Foodtech, con relacionamiento al ecosistema de agronegocios en general. Entonces, ese trabajo final integrador maneja una plantilla donde vienen las consignas, donde viene el ABC y el paso a paso que se realiza para llevar adelante este trabajo final integrador, estas consignas, para que ustedes la puedan ejecutar. Está muy dirigido, y esta plantilla con estas consignas muy dirigidas, con la orientación respectiva, va a estar subida en el aula virtual, para que ustedes puedan disponer de esa información y tengan acceso a todo lo que necesitan para poder llevar adelante el trabajo final integrador con las consignas de control de proyectos para que lo puedan ejecutar correctamente. Pero además de ello, vamos a socializar el trabajo final integrador con estas consignas, junto con Luciano Tirelli como docente, que nos va a orientar y los va a orientar dentro del desarrollo de cada uno de los puntos, de los ejes principales que tiene la consigna. Cuando lo vean, porque todavía no lo tienen subido al aula virtual, ya lo vamos a subir para que lo puedan ver, van a surgir dudas y consultas que la vamos a despejar, fundamentalmente mediante Luciano, que como pueden ver, tiene una orientación y un expertise bastante adecuado, con una serie de ejemplos notorios y que les puede facilitar la conformación de ese trabajo final integrador y que lo puedan desarrollar amablemente. Luciano también va en los últimos minutos de sus clases, de las próximas que siguen, va a despejar algunas dudas y vamos a analizar las consultas que tengan al respecto para que lo puedan llevar y coronar con el éxito al trabajo final integrador. Cuando lo analicen, cuando lo vean, van a ver que no es ni más ni menos que algo que ustedes ya dominan porque se basó en todos los conceptos que les han dado, pero que además se ha circunscrito, se ha focalizado fundamentalmente en la evaluación de proyectos. ¿Ok? Entonces, es algo bastante llevadero, no muy complicado en sí, y que en realidad es una herramienta para que ustedes puedan evaluar y acompañar con los conocimientos y con las competencias que ya han adquirido, proyectos que en adelante se les presenten o tengan la necesidad de llevar y de ejecutar. Para que puedan aplicar estas consignas de evaluación y estos conceptos que ustedes ya llevaron en los módulos centrales comunes, así como también en los módulos centrales específicos, con las competencias que, por ejemplo, Luciano les está trasladando en cada una de las clases, les vamos a dar también trabajos o proyectos sobre la misma base de estas plantillas que ya se han hecho con anterioridad para que ustedes puedan utilizarlos como orientadores y puedan basarse sobre esos proyectos como ejemplo. O, en su defecto, si ustedes tuvieran proyectos que quisieran aportar para hacer esta evaluación con las consignas del trabajo, perfectamente los pueden traer. Nosotros les vamos a dar los materiales como para que lo puedan llevar adelante. Cosa de que, de esta manera, puedan, como les dije, llevar a buen puerto el trabajo final integrador para terminar y culminar este programa. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? Vamos, Si es que chicos. tienen alguna pregunta. Estoy seguro que tienen un montón de preguntas. Es cuestión de que empiecen. ¿Cuándo tendremos acceso a esas referencias? Para la próxima clase ya lo van a tener. Abel, para la próxima clase ya lo tienen, porque además, inclusive con anterioridad, lo vamos a socializar con Luciano.
Por ahora, claro, dice, claro, por ahora no tienen consultas, hay que ver el trabajo, obviamente. Estoy seguro que van a surgir consultas. Una tranquilidad que les doy es que está muy orientado a lo que, todo está 100% orientado a lo que están llevando y que además está llevando, puede ser grupal o individual, a lo que están llevando, a los conceptos que han llevado hasta ahora. Así que créanme que están en capacidad para poder llevarlo adelante, no se preocupen. Y también lo pueden hacer tanto individual como grupal. Luciano. Edwin Martín, ahí te pregunta. preguntaban el tiempo. Ajá. Ah, dale, Natalia. Discúlpame. No, que iba a decir lo mismo, que Edwin ha preguntado el tiempo del trabajo del TIF. El tiempo que tienen para presentar el TIF. Y van a darles también, sí, les van a dar las fechas, digamos, de defensa. Ustedes van a tener que presentar el trabajo final integrador y lo van a tener que defender con un PowerPoint, por ejemplo, donde explican cómo evaluaron el proyecto, cómo aplicaron esas consignas y el criterio o las conclusiones finales que les arrojó la evaluación que realizaron sobre el proyecto final. Y eso es todo. No, ahí se termina. Las fechas de defensa de examen final se las va a definir la administración. Creo que todavía no se las dieron, ¿verdad, Natalia? No. Bueno, normalmente suelen ser unos 15 días después de que se termina el programa. Ya que tienen tiempo tranquilamente de poder aplicar estas consignas. ¿Alguna ¿Hay alguna otra cosa? Dice Luis, ¿tendremos alguna guía para elaborar el trabajo? Por supuesto, esta plantilla que yo les hablaba es justamente eso. Otro nombre que le podemos dar es guía para elaborar el trabajo, en donde están los pasos, uno seguido del otro, donde cumplimentando esos pasos ustedes tienen hecho el trabajo, ¿verdad? Y Abel preguntaba con respecto a si es trabajo individual o grupal. Bueno, al respecto les comunico, pueden hacerlo en grupo, no más de 3 personas cada grupo, por una cuestión de que no da para mucho más, o también lo pueden hacer individual. Cuando vean la guía van a encontrarse que van a estar en comodidad como para poder hacerlo tanto individualmente como en pareja o como máximo 3 personas para presentar la defensa y el trabajo final integrador. Obviamente que se les solicita, cuando conforman esto porque ya tenemos algunas mesas de exámenes encima, como quien dice, de experiencia, lo que se les pide es que cada uno de los individuos que conformaron un grupo, por ejemplo, suponiendo que son 2, conozcan completamente el desarrollo de todo el trabajo, no que sepan solo una parte de él, ¿verdad? Tienen que tener la capacidad de poder defender y responder cualquiera de las consignas del trabajo final integrado. ¿Qué otra consultita pueden llegar a tener? Luciano, vos ibas a intervenir, discúlpame. No, iba a seguir si... No, ya lo había está. redondeado, ¿no? Sí, con esto te agradezco mucho el tiempo que me brindaste, porque sé que el tiempo vale oro y que es muy importante, en especial en tus clases que son buenísimas. Así que los dejo con Luciano y ya en la próxima clase van a estar hablando con Luciano mismo también sobre esta consigna de trabajo final integrado. Muchas gracias a todos ustedes, un gusto. Muchas gracias. Gracias, Martín, un gusto verte y gracias por pasar. Supongo que, como bien decís, la clase que viene vamos a tener un montón más de preguntas y con ya el material en mano. Allí estaremos para responder y seguramente usemos también gran parte de la última clase para despejar dudas al respecto. Perfecto. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, chao. Yo simplemente es compartirles la última pantalla que tenía de esta presentación, que hablaba un poco del ecosistema.
Esta pantalla que les comparto acá es el ecosistema de San Luis en Estados Unidos. San Luis es tal vez el ecosistema startupero de fundraising AdTech más grande del mundo, y hace una breve descripción de todos los actores que intervienen en el ecosistema, desde la gestión del talento, la capacitación, la aceleración, la formación de los founders, la facilidad de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, todos esos puntitos y líneas son relaciones entre instituciones, emprendedores, organismos y demás. Es un aspecto absolutamente central para el éxito de una... A ver, pongámoslo distinto. No absolutamente central para el éxito de una startup. Una startup puede crecer en el mismísimo desierto y sola, si tiene una buena idea y un buen equipo emprendedor. Ahora, el desarrollo de un ecosistema, de una nación o de un conjunto de startups exitosas, sí requiere de la alianza entre instituciones, organismos, etc. Si no hay un ecosistema bien desarrollado, las posibilidades y las probabilidades son mucho peores para cualquier startup que quiera crecer, que como dije antes, no es para nada imposible, no es para nada una limitación, pero siempre el ecosistema hace que las posibilidades se multipliquen, ¿no? Simplemente por la posibilidad de conseguir recursos, talento, tecnología, capital, etcétera, a mano. Hacen el camino un poco más fácil. Y lo último que menciono es el tamaño de la oportunidad o el porqué de la oportunidad para nuestra querida LATAM o LATAM y Caribe. Sobre todo LATAM, espacio de tierra y de tierra fértil, de mucho know-how, mucha historia y a lo largo de la producción de alimentos, productores abiertos e interrelacionados entre sí con conocimiento histórico, y se le suma a ese escenario una bolsa de talento en tecnología nueva y creciente, pero abundante y económica, con lo cual hacen que esta combinación de estos 4 factores fundamentales den lugar a una oportunidad enorme, y de esto les vengo hablando bastante a lo largo de estas clases, la oportunidad que tiene Latinoamérica de reconvertirse y de incorporar más y mejor tecnología a su talento para producir alimentos, para volverse una región más competitiva y avanzada en el mundo. Los invito a hacer una trivia, vamos rápido, así llegamos con el tiempo, con los resultados de esta clase. Les comparto clase 3, vamos a empezarla. Les comparto el acceso por chat y ya pueden ir entrando a kahoot.it con el código que va a aparecer acá también. Ahí está el ping, para los que quieran entrar. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos, así cerramos el horario, que nos quedan 9 minutitos. Les dejo 1 minuto para inscribirse. Así llegamos todos. Métanle. Ahí entró Nairobi. Edwin. A ver si completamos el podio ya. Julio, bien, ya está, ya tenemos podio garantizado. Abel, bueno, ya uno va a quedar afuera. No estoy compartiendo pantalla, me avisa Abel. Qué grande, Abel. Muy amable. Es cierto. Muchas gracias. Ahora sí, ahí se sumó Alexander. Y vamos, ahí en mi pantalla cuando diga I53 le doy play, estén los que estén. Si se quieren sumar, se pueden sumar.
Bueno, ahí estamos. Vamos por ahora con estos 5. Si se suma alguien, recuerden que pueden seguir participando, no hay ningún problema. Vamos con las preguntas de la clase de hoy. En 3, 2, 1. ¿Cuál es la principal necesidad que justifica el crecimiento del ecosistema AgTech? Ahí Vladimir avisa que no va a poder estar, no hay problema, Vladimir, gracias por el aviso. ¿Cuál era el motor del ecosistema AgTech? ¿Cuál era principal de su desarrollo? Que es la necesidad de más alimento para más población. Eso es lo que justifica el crecimiento del ecosistema AgTech. Felicitaciones a Abel, ahí que estaba primero. La revolución AgTech es la primera revolución del sector agropecuario. ¿Es verdadero o falso? Abel dice, yo recuerdo esa pregunta de otro quiz. Puede ser. Es falso. Ya pasamos varias revoluciones en el ecosistema AgTech. ¿Cuál es la principal transformación de la revolución AgTech? No, parece un quiz anterior porque tiene algunas preguntas repetidas, pero enseguida se distingue. Son parecidas las preguntas, no son exactas. Ahí Cindy se sumó en los comentarios, la digitalización del agro, exactamente. Pasó al frente Edwin. Vamos con un verdadero y falso. Hay apenas unas 100 empresas en el sector AgTech. Vamos ahí, una lista de cantidad de empresas. Es cierto que hay apenas 100. Es falso, veíamos una lista de más de 400. Edwin sigue concentrado y primero. Muy bien, Edwin. ¿Cuáles son los países líderes en innovación en AgTech en LATAM? Si se acuerda cuáles eran. Brasil y Argentina, muy bien. Bien, Cindy también. Qué lástima que no te sumaste, Cindy. 4.240 va Edwin, muy bien, seguido por Luis y Abel. Muy bien, Luis, que pasó ahí el segundo. Vamos a ver cómo sigue. ¿Cuál es la principal área de aplicación de las startups AgTech? ¿Se acuerdan que había categorías y había una de estas categorías que reunía la mayor cantidad de startups? Y Luis dice, no se vale, mi internet es lento. Una de las restricciones para el desarrollo de la innovación, Luis. Muy buen ejemplo. Ahí tenés una desventaja, ¿viste? Un poco lo que decía Edwin, ¿no? En unos lugares que tienen alguna ventaja. Big Data y agricultura de precisión concentra la mayor cantidad de desarrollos. Julio sumó un punto ahí y el resto se mantuvo igual. ¿Cuál es la secuencia completa de etapa de financiación de una startup? Completa, no se adelanten. A Cindy también le está fallando internet. Vamos a ver si se acuerdan cuáles son las etapas. Distintos tipos de etapas de financiamiento.
Presemilla, semilla, serie A, serie B, IPO es la más completa que vemos acá. Era esa la respuesta. Pasó Luis al frente, muy bien Luis, a pesar de que no tenía buen internet, está al frente por poquito, ¿eh? No te equivoques, Luis. Una incubadora es una administradora de capitales que invierte en startups consolidadas. ¿Verdadero o falso? Qué rápido que votaron, ahí un par, la jugaron. Tenemos 5 segundos. Y vamos a las últimas 2 preguntas, si no me equivoco. Falso. Invierte en startups en estadio temprano. Luis sigue al frente con Edwin muy cerca. Está peleando con toda la punta. Últimas 2 preguntas. Un inversor ángel es un privado que invierte sus propios fondos en compañías en estadios tempranos. ¿Verdadero o no? Y vamos con la última ya. Verdadero puso Cindy y es verdadero, exactamente. Invierte su propio capital para hacer posible una empresa. Uy, se equivocó Luis. Pasó al tercer puesto y lo pasó Edwin. Julio viene ahí prendido fuego. Y vamos a la última. Abel está en el segundo puesto, siempre peleando. Muy bien, Abel. ¿Qué significan las siglas de IPO? Esto vuelve al chiste de que cómo hablamos con las palabras difíciles. Initial Public Offering, oferta pública inicial. Vamos a ver si lo recordamos para adelante. Initial Public Offering, oferta pública inicial. Es la primera vez que se ofrecen las acciones en el mercado. Después, a partir de ahí, cotizan todos los días. Vamos a ver quién metió esta respuesta correcta y cómo quedó el podio. Va a ser una sorpresa total. Luis quedó en el tercer lugar. Se cayó en las últimas 2, Luis, pobre. Bueno, Luis, buen rendimiento, igual, felicitaciones. Edwin quedó segundo. Y pasó al frente Abel sobre el final. Qué luchador, Abel. Al final la peleó y terminó ganando. Felicitaciones, Abel. Y Julio y Nerois, cuarto y quinto lugar, gracias por sumarse también. Les comparto el podio como hacemos siempre. Les recuerdo, no me acuerdo si les mencioné, los que me quieran seguir en LinkedIn, Luciano Pirelli en mi LinkedIn. Suelo publicar algunas cosas de este curso y cosas que me interesan y me gustan. Es el canal más formal y profesional que tengo. Y les agradezco que me sigan. Gracias por la escucha, gracias por el tiempo y por participar de la trivia. Les recuerdo que nos queda la última clase teórica y después la clase taller o de trabajo práctico, donde ya empezaremos a ver algunas cosas del trabajo final. Muchas gracias. ¿Alguna duda quedó pendiente? Escucho. Si no, vamos ya para el jueves y la próxima. Luciano, de mi parte muchísimas gracias y de parte del instituto, confirmarles a los chicos que ya quedó solucionado el tema de la encuesta, ya les puse las fechas para que tengan idea de qué clase les están hablando y confirmarles que esta semana les estamos posteando todo lo del trabajo final integrador. Les mando un aviso apenas esté posteado y listo para que lo puedan revisar. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, muchas gracias, Natalia, y gracias a todos por la Gracias atención. a ti, Luciano. Gracias, Buenas chicos. tardes, buenas noches, sí, como sea. Un abrazo. Adiós. Gracias. Gracias, Chau, chau. buenas tardes. Buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias.